Gloria al Señor, les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, aunque aquí estamos reunidos presencialmente, gracias a Dios por la fidelidad de los santos. Y la semana pasada iniciamos un estudio que tiene que ver con leche espiritual. Lo que estamos viendo desde el domingo pasado es leche espiritual. Y la leche espiritual se compone de una fórmula que contiene la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, doctrina de imposición de manos, doctrina de resurrección de muertos y doctrina de juicio eterno. 7 elementos que forman la leche espiritual, y solamente estamos viendo uno de estos elementos, que es el relativo a la doctrina de Cristo. Y de la doctrina de Cristo hemos empezado a hablar de la humillación del Señor. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, se habla de 7 pasos descendentes del Señor Jesús, o 7 principios de humillación, 7 pasos de humillación del Señor Jesús. Y estos 7 pasos de humillación inician con que Él no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Eso lo comentamos la semana pasada. El Señor Jesús, propiamente Cristo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Hablamos de su divinidad, y por mencionar otro pasaje que habla de su divinidad, en Hebreos capítulo 9, encontramos en el verso 14, Hebreos 9, 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno. Y si se considera que es por el Espíritu Eterno, se considera que es Dios. Solo Dios es eterno, y más que eterno, es siempre eterno nuestro Dios, y Cristo es Dios. Gloria al Señor. Pero el primer principio de humillación en Él es que no tiene por usurpación ser igual a Dios. En otras palabras, Él decide despojarse de su divinidad. Y esto lo vemos, este es el segundo principio, precisamente en el verso 7, la primera línea, cuando dice: sin embargo, se anonadó a sí mismo. Esta expresión, se anonadó, significa se hizo nada. Se hizo nada. Hay varios detalles que vamos a aprender en este principio, número 2. El primero, Él no tiene por usurpación ser igual a Dios. Él se despoja de su divinidad en este punto y se hace nada. Uno de los salmos va a decirnos que sin Dios somos menos que la vanidad. Así dice el salmo: sin Dios somos menos que la vanidad. Esto es lo que acontece en la vida de todo ser humano sin Cristo. Todo ser humano que no ha tenido un encuentro personal con Cristo es menos que la vanidad. Ahora consideren esto. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es lo hueco, lo vacío, lo que carece de fruto, lo que carece de sustancia, lo que carece de esencia. La vanidad es eso. Y Eclesiastés nos da todo un mensaje propio acerca de la vanidad. El predicador, que en este caso es Salomón, al escribir el libro de Eclesiastés, nos muestra la vanidad de la vida, la vanidad y la soberbia de la vida. Y él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Todo es vanidad debajo del sol. El ser humano fue encerrado en vanidad por causa del pecado, por causa de la maldad. El diablo provocó que el ser humano cayera en pecado. Y el principio de vanidad empieza en Génesis 3. Vamos a ver el principio de vanidad. Y este principio de vanidad lo vamos a encontrar después en otros pasajes de la Biblia. Pero vean, en Génesis 3, lo que encontramos, voy a leer el contexto. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, y respondió bien. La primera respuesta de la mujer es correcta. Dijo: del fruto de los árboles del huerto comemos. Verso 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí la respuesta es correcta. Pero después le agrega un comentario que no está en el mandamiento de Dios: ni le tocaréis. Eso no lo dijo el Señor. El Señor dijo que no se le comiese. Dice: porque no muráis. Ahora, en el verso 4 empieza la tentación a surtir su efecto. La serpiente dice a la mujer: no moriréis. Verso 5: pero sabe Dios, y aquí está la tentación de la vanidad, sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En los versos 5 y 6 está el origen de la vanidad en el corazón del ser humano. Ahí dice primeramente: sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. Noten, ahí está la tentación golpeando. En otras palabras, le está diciendo a la mujer: ustedes no saben muchas cosas que van a conocer cuando coman ese fruto. Pero más profunda es la tentación de la vanidad. Dice: seréis como dioses. Y no está diciendo seréis dioses, sino está diciendo seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ese es el principio de la tentación de la vanidad. Quiero que vean de manera muy puntual. Vamos a regresar a este texto de Génesis capítulo 3, en el verso 6. Vamos a regresar ahí. Pero quiero que vean cuál fue la tentación de Satanás, la cual sembró en el corazón de la mujer. Ahí en Isaías 14. En Isaías 14 dice en el verso 13: esta es la tentación en el corazón del Satanás, en el corazón del diablo, para él mismo. El diablo, si se pudiera decir, viéndose en un espejo, se vio hermoso a sí mismo y se vio lleno de vanidad. Dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Verso 14: sobre las alturas de las nubes subiré. Noten la tentación en el corazón del diablo. Y seré semejante al Altísimo. Y esa tentación es la que puso en el corazón de Eva. ¿Saben? Dios quería que nosotros recibiéramos la semejanza con Él. Pero ¿saben cómo se podía obtener esa semejanza? Comiendo del fruto del árbol de la vida. Porque el fruto del árbol de la vida, el árbol de la vida es Cristo, y el fruto es vida. Pero el hombre no comió de él. No le estaba prohibido comer del árbol de la vida, le estaba prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ¿saben otra cosa? Cuando recibes vida, y la vida que recibes es la de Cristo, entonces puedes recibir el conocimiento del bien y del mal, porque la vida de Cristo en ti va a separarte del mal. Va a llevarte en una conciencia plena de lo que es bueno y de lo que es malo, y te va a llevar por la senda correcta, la senda de rectitud. De hecho, el fruto de la vida, el árbol de la vida da un fruto, el fruto de la vida es ¿cómo diríamos? El antídoto para que el hombre no muriese, pero el hombre rompió el tiempo. Entonces, ¿cuál fue la tentación que sembró Satanás en el corazón de Eva? La misma que él tuvo en su corazón: seré semejante al Altísimo. Vean en Ezequiel lo que dice en Ezequiel 28. Las tentaciones del enemigo las sembró en el corazón del hombre. Ahí en Ezequiel 28, en el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste
Noten cuál es la constitución del diablo hasta el día de hoy. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Verso 15, noten, este es el principio de la vanidad. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Él al día de hoy es hermoso. No es la manera en que lo pintan, rojo con cuernos y feo, lo pintan feo. No. Él es hermoso, pero su hermosura ha sido contaminada por la maldad y Él ha venido a ser menos que la vanidad. La vanidad empezó en el corazón del diablo, el pecado se originó en el cielo y después fue traído a la tierra. ¿Saben? Si el pecado se originó en el cielo, nuestra redención se originó en el infierno. Cristo fue a lo más profundo del infierno para salvarnos. Así que regresemos a Génesis 3 y veamos cómo la vanidad empieza a llenar el corazón de Eva. Y decir que empieza a llenar el corazón de Eva, más bien empezó a hacer hueco el corazón de Eva. La vanidad es la nada, la vanidad es lo que no tiene fruto, lo que no tiene esencia, lo que no tiene sustancia. Ahí regresamos a Génesis 3, en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primer tentación, la concupiscencia de la carne. Era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos, la concupiscencia de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la soberbia de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estos tres elementos que tocaron el corazón de Eva son tres corrientes de este mundo. Vayan a Primera de Juan y vean lo que dice el apóstol Juan en torno precisamente a las corrientes de este mundo. Ahí en Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, vio que el árbol era agradable para comer. Y la concupiscencia de los ojos, vio que el árbol era agradable a los ojos, el fruto era agradable a los ojos. Y la soberbia de la vida le alcanzaba para tener sabiduría, entendimiento y conocimiento. Debo decirles que dentro del concepto de vanidad que encontramos en la tentación y el pecado, lo que hace el diablo es hacerles creer que pueden ser como dioses, pero más que eso, que pueden ser independientes de Dios, que pueden ser autónomos, que no necesitan de Dios. Esa es la tentación original. No necesitar de Dios. ¿Para qué necesitar de Dios si yo soy como Dios? Hay una de las corrientes filosóficas de este tiempo en que vivimos hoy actualmente, donde hay quienes afirman, tú eres Dios. Nada más que si tú eres Dios, cuando te mueras, los gusanos te van a comer. Pero ¿saben qué dice Cristo a propósito de que nosotros, estando ya fuera de la vanidad, hemos salido de la vanidad por la gracia de Cristo? Vean qué dice Cristo en Juan capítulo 10. Y luego lo vamos a ver en Salmo 82. Pero dice Juan capítulo 10. Aleluya. Ahí en el verso 33.
Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Bueno, esto nos lleva al Salmo 82. Y en el Salmo 82, proféticamente hablando, se dice que Jehová está en la reunión de los dioses. Salmo 82, verso 1. Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y en el verso 6, yo dije: vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Altísimo. Y aquí está precisamente, estoy anticipándome, uno de los resultados de la humillación de Cristo, de hacerse nada. Hoy nosotros somos hijos de Dios. Vean lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versos 1, 2 y luego 11 y 12. En el principio era el verbo es Cristo, y el verbo que es Cristo era con Dios, y el verbo que es Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 11, a lo suyo vino Cristo, y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mas no a los que recibieron los de potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. Los perros engendran perros, los caballos, caballos. Dios engendra dioses. Nosotros somos hijos del Altísimo, lo dice el Salmo, y por ser hijos del Altísimo tenemos la naturaleza divina hoy, por la gracia que es en Cristo Jesús, por el fruto de la vida. El fruto de la vida es Cristo. Nosotros hemos ingerido el fruto del árbol de la vida, y al ingerir el fruto del árbol de la vida hemos recibido la naturaleza de Cristo. Pero para ello Él tuvo que humillarse, para ello Él tuvo que hacerse nada. Eso es muy fuerte, pero Él se hizo la nada. Se vació de sí mismo. Su humillación no solo se reduce a decir: bueno, yo ya no soy Dios, sino que se vacía de sí mismo para hacer la nada. Pero en esa acción nos lleva a nosotros, los que creemos en Él, a ser hijos de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! Contrastado con la vanidad de la vida. ¿Qué nos enseña la vanidad de la vida? Y reitero, aquí empezó la vanidad en el ser humano. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primer punto es la concupiscencia de la carne, y que era agradable a los ojos, la concupiscencia de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la soberbia de la vida. Hoy en día están experimentando científicos con fetos humanos, están experimentando y haciendo un conjunto de experimentos demoníacos en China, en Estados Unidos, en otros lugares, porque el ser humano ha llegado a una condición en la que se considera suficiente. Esa suficiencia que tienen en su alma les hace sentirse como si fueran Dios. Asumen decisiones para invadir territorios, para tomar pueblos, porque se consideran a sí mismos como si fuesen Dios. Pero cuando leemos el libro de Eclesiastés, encontramos que todos vamos a un mismo lugar. Gloria al Señor. Por citar uno de los muchos pasajes de Eclesiastés, en capítulo 3, verso 16,
vi más debajo del sol. En lugar del juicio, ahí la impiedad. En lugar de la justicia, ahí la iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Y cuando leemos el libro de Eclesiastés, encontramos la historia de un hombre que no tiene descendientes, que no tiene hijos, pero que trabaja y trabaja y atesora y atesora y atesora y acumula muchos tesoros, acumula mucha riqueza. Y dice, y no sabe para quién trabaja. Eso es vanidad. Hoy en día hay gente que ha atesorado cantidades millonarias de dinero que en 3, 4, 5 generaciones no se agotarían los descendientes de ellos. Y siguen trabajando por acumular y acumular riquezas. Eclesiastés va a decir que, o Proverbios, ahorita no recuerdo si es Proverbios o Eclesiastés, va a decir que hay quienes atesoran mucho, pero no atesoran para otros, para los pobres, dice. Entonces, todo eso es vanidad. Vanidad. Dice el proverbio. Proverbios, del capítulo 30. Proverbios 30, versos 7 al 9. Este es un justo equilibrio de vida. ¿Proverbios 30? Proverbios capítulo 30, versos 6 al 8. Al 9, perdón. No, es versos 7 al 9, corrijo. Versos 7 al 9. 2 cosas te he demandado. Es una vida de equilibrio. No me las niegues antes que muera. Estas 2 cosas las está demandando el proverbista a Dios. Y aquí no es Salomón, es Agur, hijo de Jaque, el que está pidiendo esto a Dios. Está diciendo, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es una vida de equilibrio. Dame lo suficiente para vivir, Señor, y yo pueda mantenerme el pan de tu mano y pueda caminar siempre delante de ti en rectitud. Entonces, Cristo se hace nada. Cristo se vacía de sí mismo y de esa manera Él viene a comprender la naturaleza caída del hombre. Les he dicho, esta vez no lo voy a decir en razón de ustedes, voy a decirlo en razón de mí. Si Dios le dijera, vas a convertirte en cucaracha por unas horas o por unos días y vas a vivir en el ambiente de las cucarachas y vas a estar ahí conociendo cómo es una cucaracha. Bueno, debo decirles, yo era una cucaracha sin Cristo. Yo era un hombre vacío, hueco, vano, sin Cristo. Aquella noche, lunes 25 de agosto de 1987, cuando el Señor me habló al corazón con una palabra suavecísima, muy tierna, diciéndome, pasa a la iglesia, como rogándome. Esa noche fue un reencuentro con el Señor. Yo ya conocía del Evangelio, yo ya había entregado mi vida a Cristo. Esa noche fue un reencuentro. Desde entonces, el anhelo de mi corazón es servir al Señor. Yo nada puedo hacer para pagarle a Dios y Dios no quiere que le pague en absoluto nada. Pero servirle es un gozo, es una alegría. Así que Cristo se hace nada, Cristo se vacía, Cristo deja un hueco completo de su divinidad. Ahora, la exhortación de Pablo es esta: que en nosotros haya el sentir de Cristo, que no seamos soberbios,
que no seamos vanagloriosos, que no seamos orgullosos, que andemos por la calle, como aquel evangelista nos daba un ejemplo, hermano Juan Isaías, ya está con Cristo, pero yo lo escuché predicar varias veces y era muy jocoso al predicar y daba muchos tips para evangelizar, pero él decía esto, decía, muchos cristianos van viajando en el metro o aquí en Tijuana van en la Calafia y dicen, gloria a Dios, yo voy al cielo y todos estos van al infierno. Eso es vanidad, eso es orgullo, eso es soberbia, porque efectivamente nosotros vamos al cielo, no hay duda, vamos al cielo porque Cristo ya pagó el precio y porque hemos creído en ello. Entonces lo que debemos hacer es, si vamos en el metro, predicarle a la gente que va en el vagón. Si vamos en la Calafia, hablarles de Cristo a la gente que va en la Calafia. Recuerdo un varón que conocí precisamente en la Ciudad de México en el metro, y no recuerdo si él iba predicando o leyendo la Escritura todo su trayecto, hasta que llegaba a la estación donde debía bajarse y se iba. Pero él, no recuerdo, insisto, si él iba predicando el Evangelio o leyendo la Escritura, pero es similar, porque cuando leemos la palabra estamos hablando palabra profética de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces no pensemos como hermano Juan lo decía, Juan Isaías lo decía no en razón de burla, sino decía, no hagamos eso, no pensemos de esa manera, sino antes testifiquemos de Cristo a la gente. Él daba muchas ilustraciones, pero esa es interesante porque a veces nuestro corazón se llena de orgullo y de soberbia pensando, sí, yo voy al cielo. Si viniera un terremoto y se cae mi casa, pues yo me voy con Cristo al cielo. Pero ¿qué hay de la gente de al lado? ¿Qué hay de los vecinos? ¿Qué hay de los compañeros de trabajo? ¿Qué hay de los compañeros de escuela? ¿Qué hay de los vecinos que están alrededor de donde nos reunimos o de donde vivimos? Ellos ya conocen el Evangelio. Ellos ya están apercibidos, ellos ya saben que Cristo viene. Saben, muchos tienen miedo de que viene el fin, pero no viene el fin, viene el día de la ira de Dios. En el día de la ira de Dios, Dios descargará todo su enojo contra el pecado y la maldad. El día se acerca, pero no es el fin, porque todavía Cristo va a reinar 1000 años en esta tierra. Bueno, la exhortación es a no enorgullecernos, a no envanecernos, a no ensoberbecernos, y que seamos como Cristo en una actitud de humildad, de mansedumbre. Y luego dice, el tercer principio de humillación, dice en el verso 7 todavía, dice el punto 2, se ha anonadado a sí mismo. Punto 3, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. La palabra siervo es esclavo. Doulos. Esclavo. Él asume la forma de un esclavo. De hecho, si quieren verlo en Isaías capítulo 52, verso 13, ahí se habla de Cristo como el siervo de Dios. He aquí que mi siervo, Dios hablando de Cristo como su siervo, como su esclavo. Y Cristo es el esclavo de Dios. Ahí en el Salmo 40, en el Salmo 40, verso 6, Cristo hablando. Si bien es un salmo de David y es una palabra profética de la cual se habla del Mesías, una palabra mesiánica, dice en el verso 6, sacrificio presente no te agrada. Noten, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Lo que está diciendo el Salmo de manera profética es que Cristo se dejó perforar el lóbulo del oído para dar testimonio de que Él es el esclavo de Dios. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero Él es esclavo del Padre Celestial. Y
En la ley, en el Antiguo Testamento, se establecía que cuando un esclavo ya era su tiempo de ser libre, porque había normas para que los esclavos viniesen a la libertad, sobre todo los que eran judíos. El año jubileo eran liberadas las tierras que se habían vendido y regresaban a sus dueños originales o a los descendientes. El año del jubileo todos los esclavos eran libres, pero había también manera de liberar a otros esclavos antes de que llegara el jubileo. Pero aquel esclavo que había estado unos años con su amo y había visto que el amo era bueno con él, que le había dado esposa y de la esposa habían nacido hijos, y él decía, no me quiero ir porque aquí queda mi esposa y mis hijos como esclavos, yo no los puedo redimir. Entonces le decía al amo, perfora el lóbulo de mi oído y hazme tu esclavo para siempre. Cristo es el esclavo de Dios, el esclavo del Padre, y lo es para siempre. Él es hijo de Dios, Él es Dios mismo, pero en la perspectiva de Padre-Hijo, Él se está sometiendo a una humillación total, donde Él se somete a toda la autoridad del Padre, completamente a la autoridad del Padre. El Padre lo ha exaltado, eso lo vamos a ver después, y lo ha exaltado a lo sumo, a lo excelso, pero aquí vemos que Él se hace esclavo del Padre. Pero no solo se hizo esclavo del Padre, y vamos a ver por qué se hace esclavo del Padre. Bueno, por varias razones. Un día tenemos que hacer el estudio desglosando todos los principios de la voluntad perfecta de Dios, por la cual el Hijo se hizo hombre. Pero veamos una de ellas. Ya los sacrificios de Israel no eran agradables a los ojos de Dios, porque Israel venía y mataba el macho cabrío, o mataba el cordero, o ofrecía el becerro, el toro, y entonces era como decir, te doy para que me des. Yo ya te di, ahora dame. No es el hecho de que nosotros oremos y después de orar 2 horas o 1 hora o 20 minutos o 15 minutos, después de orar un poco de tiempo, digamos, ahora cumple tú. La oración no es para eso. Y Cristo nos está dando el ejemplo a seguir. Él se hace esclavo del Padre y Él espera que nosotros vengamos ante el Padre y digamos, perfora el lóbulo de mi oído y hazme tu esclavo para siempre. Pero ¿saben qué? El esclavo no tiene derechos. El esclavo ya no tiene derechos. Les conté el testimonio de aquella hermana, Margaret, ahora te olvidé el apellido, Margaret Ehrman, esposa de un misionero. El misionero murió y en el estado de Oaxaca hicieron la obra misionera. De ahí se levantaron ministros, evangelistas. Conocí a 2 de ellos, un apóstol evangelista y otro evangelista que visitó diferentes localidades, y se levantaron iglesias locales en Oaxaca. Margaret Ehrman iba en un autobús de un pueblo a otro. En el trayecto el autobús se detiene, el chofer dice, ¿quieren bajar, estirar las piernas? ¿Quieren bajar a comprar algo de comer? Nos vamos en 15 minutos. Ella deja su suéter en uno de los asientos donde ella viajaba, y cuando regresa ve a un patán, un hombre ahí sentado sobre el suéter. Ella le dice, oiga, ese es mi lugar. Dice, era. No, ese es mi lugar. Y este hombre patán dice, era. Ahora yo estoy sentado, quítame, muévame. Oiga, pues está sentado sobre mi suéter. ¿Esto? Se lo avienta. Y cuando ella va a protestar, cuando ella va a ejercer sus derechos, Dios le habla y le dice, no tienes derechos, eres mi esclava. Y cuando escucha esa voz en su corazón, va y busca otro lugar y ya no pelea más. El problema nuestro como cristianos es que en el momento que nos enciende la chispa, y a veces somos de mecha corta, y éntrale. Yo he oído de algunos que dicen, pues, no te convencí con la palabra, te voy a convencer a golpes. Amados hermanos, el esclavo no tiene derechos, y Cristo se hizo esclavo por nosotros.
además de que no tiene por usurpación ser igual a Dios y se vacía de su divinidad, ahora viene a ser esclavo, sujeto a la ley. Y déjenme decirles que esa condición de sometimiento al Padre no terminó con la cruz. Él un día hará esto. Vayan a 1 Corintios capítulo 15 y vean lo que dice 1 Corintios 15. Voy a leer desde el verso 22, pero voy a poner énfasis al final. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su tiempo, cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Verso 24, vean el énfasis aquí. Luego el fin, cuando entregará, y ese entregará se refiere a Cristo, lo podemos leer así, cuando Cristo entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Verso 25, porque es menester que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26, estoy en 1 Corintios 15, ahora el verso 26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, y esto está profetizado en Apocalipsis 21, o en el 20 me parece, cuando será echada la muerte a un lago de fuego y azufre, y todavía no sucede eso. La muerte ha sido derrotada por Cristo, pero todavía es necesario que la muerte sea lanzada a un lago de fuego y azufre junto con el diablo y junto con el infierno. Así que todo esto va a suceder mientras Él reina. Dice en el verso 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y aquí empieza a crecer la escritura en la parte que estoy hablando de la humillación de Cristo, porque está diciendo que el Padre no está sujeto al Hijo. El Padre no está sujeto al Hijo, sino el Hijo sigue sujeto al Padre. Cristo nos enseña cómo debemos caminar como hijos de familia. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños, para que cuando crezcan no se rebelen y se pongan en contra de nosotros al tú por tú. Vean lo que va a decir en el verso 28. Pero luego que todas las cosas le fueran sujetas a Cristo, yo agregué la concepción Cristo, a Cristo, porque está hablando de Él. Entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. En otras palabras, la condición de esclavo de Cristo hacia el Padre es una condición eterna. Él no está usurpando la posición de Dios. Es el Padre quien lo eleva a una posición excelsa y sublime, y está poniendo a todos los enemigos por estrado de los pies de Cristo. Pero un día vendrá en el cual Cristo estará frente al Padre Celestial y le dirá: Abba Padre, Padre mío, he cumplido todo lo que tú me instruiste, he cumplido tu voluntad perfecta. Todas las constelaciones, las galaxias, las estrellas, soles, todo está a tus pies. Y todos los redimidos, mi cuerpo, mi iglesia, aquí está, Padre mío, rendida a tus pies. Y mi esposa, mi amada esposa, mi iglesia gloriosa, la que caminó hasta el fin en una actitud vencedora, aquí está, Padre mío, a tus pies. Y entonces dirá: y yo mismo, Padre mío, aquí me rindo a tus pies. El ejemplo es sublime. Cristo no solo se hizo esclavo para redimirnos, Cristo se hizo esclavo para mostrarnos la actitud de un hijo hacia un padre, la sumisión, la mansedumbre, la humildad,
Cristo se hace esclavo para mostrarnos cómo deben caminar los hijos. Hoy en día los hijos a cierta edad, ¡hey, no entres a mi habitación! Respeta mi privacidad. Y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero aquello. Y a cambio, nada. Cristo nos da el ejemplo de sumisión, de sometimiento, de mansedumbre, de humildad. Pero Él no solo se hace esclavo del Padre en razón de redimirnos, sino se hace esclavo del Padre por la eternidad. El Padre le ha elevado a lo más excelso, a lo más sublime, a lo más alto. Pero viene el día en que se cumplirá esa palabra de 1 Corintios 15, en la que dirá el Señor: toda la creación ahora está a tus pies, Señor. Y toda mi iglesia redimida está a tus pies, y mi iglesia gloriosa, mi esposa, está a tus pies, y yo mismo, Padre mío, me rindo a tus pies. Qué precioso ejemplo de humildad. Y apenas estamos viendo 3 puntos, pero viene uno más y dice en el verso 7: hecho semejante a los hombres. Número 1, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Número 2, se anonadó a sí mismo. Número 3, tomó forma de siervo. Número 4, fue hecho semejante a los hombres. Cuando yo digo que yo era una cucaracha, es verdad. Caminando sin Cristo somos menos que la vanidad, somos peor que las cucarachas. Y hablo de la cucaracha en un sentido despectivo. Yo era peor que una cucaracha, andando en el lodo, andando en el estiércol, andando en la inmundicia. Cristo en sí mismo es Dios, en sí mismo es santo y puro y limpio, y vino a participar de la naturaleza humana. Si regresamos a Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Toda la creación. Leamos con detenimiento siempre la Escritura y veamos la liga que nos da el Espíritu Santo para poder entenderla como un entramado de muchos hilos, como si fuera una tela de bordador, de recamador, dice la Escritura. Porque en Colosenses capítulo 1, del verso 15 en adelante, va a decir: Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, y Él es antes de la fundación del mundo. Pero va a decir también, junto con Romanos: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Y siendo el creador de todas las cosas, Jehová me poseía en el principio, Proverbios 8:22. Antes de que todas las cosas existiesen, cuando formaba por copadas sobre faz del abismo, cuando poníamos límites a la mar, cuando se levantaban las cordilleras de las montañas, ahí estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría que es Cristo, con el Padre Celestial, ordenándolo todo. Y porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Ahora Él entra en su creación. Entra en su creación a manera de hombre común. He escuchado que alguien dijo que no había hermosura en Él. Esto lo dice el profeta Isaías 52:14. Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 53, en el verso
2. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Esto habla de que físicamente hablando no era hermoso, pero tenía un atributo que ningún ser humano tenía en esta tierra: santidad. La hermosura de Cristo no se medía en razón de sus rasgos físicos o de su cuerpo corpulento con músculos definidos, como algunos lo hacen pensar, sino que la hermosura de Cristo, siendo un hombre común entre los hombres, se definía por su santidad. Su hermosura se definía por su santidad. De Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido, así dice el Salmo. Y la perfección de hermosura en Dios no radica en los rasgos físicos que nos muestra el hombre. La hermosura no es de acuerdo al estándar del hombre. La hermosura de Dios es de acuerdo a la santidad del ser humano, de acuerdo a la santidad en la que vive cada creyente. Gloria al Señor. Así que Cristo en sí mismo, por supuesto que era hermoso y destacaba entre todos los seres humanos por su santidad. Él mismo va a declarar en el Evangelio de Juan: por esta causa yo me santifico a mí mismo. ¿Cuál causa? Nosotros, sus discípulos, los que hemos creído en Él, los que queremos caminar hasta el final, los que queremos llegar a la meta y alcanzar galardón cumplido, los que queremos sentarnos en el trono y ser parte de la iglesia gloriosa con Él. La hermosura de su santidad. Así que se hizo hombre, hecho semejante a los hombres. 2 brazos, 2 piernas, 5 dedos en cada pie, 5 dedos en cada mano, 2 ojos, una nariz, una boca. Y tal vez en la simplicidad de la apariencia pasaba desapercibido entre la gente. Pero ¿cómo pasar desapercibido entre la gente cuando al decirle a aquel leproso: quiero, sé sano? O aquel ciego: ve, tu fe te ha salvado. O aquel otro leproso que venía de entre los 10 leprosos, a quien le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, y los 10 reciben sanidad camino al sacerdote. Y uno de ellos regresa y le adora y dice: ¿dónde están los otros? Tenía que venir, y este es extranjero, además era samaritano, dice. Después de todas las maravillas y prodigios que él hizo, ¿cómo podía pasar desapercibido, aunque su apariencia fuese semejante a la de nosotros? Pero no solo eso, su santidad, la pureza de él, caminar en pureza, en santidad, en limpieza. Por eso él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso. Tomando, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que encontramos. Pero dice: hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Número 5, se humilló a sí mismo. Ya no solo el hecho de dejar su divinidad, sino ahora el hecho de dejarse arrestar, de dejarse golpear, de dejarse herir, de dejarse ofender. Porque él empezó a ser ofendido. Y vamos a hacer un repaso de algunos de los sufrimientos que empieza a padecer en cuanto a burlas, en cuanto a escarnio. Él es apresado en Getsemaní, es la noche. ¿Cómo habían de distinguirlo? Ahí no estaba haciendo señales. Judas tenía que distinguirlo. Por eso Judas se presta para traicionarlo con un beso. Hay diferentes sufrimientos que tenemos que revisar luego otra vez. Lo hemos visto en otras ocasiones, de acuerdo a Isaías 53, pero lo que sufre el Señor es un impacto emocional cuando Judas viene y le da un beso.
El Señor sabía que Judas había de traicionar, el Señor sabía que Judas no era de Cristo. El Señor Jesucristo lo llama diablo a Judas. Pero lo que no sabía el Señor Jesucristo es que la traición sería con un beso. Y eso impacta emocionalmente al Señor y es llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de ancianos que gobernaban y juzgaban a Israel. El Sanedrín. Y es llevado ante los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que oficiaban, descendientes de Aarón, descendientes de Leví, descendientes de Aarón, eran los que oficiaban en el templo, en el santuario. Es llevado ante ellos. Y entonces el Evangelio de Juan registra que le preguntan qué es lo que habla, qué es lo que dice, y él dice, pues pregunten a todos los que les he hablado la palabra, la doctrina. Y un criado golpea al Señor, lo bofetea. Ahí empieza a sufrir el Señor. El Señor se voltea y le dice, si he hablado mal, testifica de lo que hablé mal, y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Y entonces, cuando es confrontado con la realidad de que Él es el Hijo de Dios, los sacerdotes lo declaran culpable de muerte. Es como si dijera, por ejemplo, mi hermano Fidel, ¿eres tú Fidel Fidel Gabriel Cruz? Sí, soy yo. Ah, está usurpando la personalidad de Fidel Cruz. Llévenlo. Pero él es Fidel Gabriel Cruz. O Abel. ¿Eres tú Abel Cruz Sánchez? Sí, soy yo Abel Cruz. Ah, está usurpando la personalidad de Abel Cruz Sánchez. Échenlo a la picota. Eso es lo que quisieron. No les interesaba saber si era el Hijo de Dios, les interesaba saber que Él declarase ser Hijo de Dios para mandarlo a la cruz. Es diferente. Cuando uno busca el conocimiento de una personalidad y la reconoce, entonces uno dice, bueno, pues mis respetos, señor Fidel, mis respetos, señor Abel. Es lo que debieron haber dicho ellos. Eres el Hijo de Dios. Entonces tú eres el que va a redimirnos de todos nuestros pecados. Entonces tú eres el profeta que habría de venir. Entonces tú eres el ungido. Entonces tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Él es, Cristo es el profeta. Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, eternamente y para siempre. Y Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y no hay otro. No hay otro. No les interesó conocer que Él fuera el Cristo. Les interesó que Él declarara ser el Cristo para mandarlo a la cruz. Y la humillación continúa. Lo llevan ante Pilato. Y lo que hace Pilato es, no hay pruebas. No hay elementos de convicción. Júzguenlo conforme a sus leyes. No. Nosotros no tenemos capacidad de matar a nadie porque Roma nos dice que no matemos a nadie. ¿Pero por qué lo quieren matar? Pues porque se hizo Hijo de Dios y Pilato era supersticioso, no era creyente, era supersticioso y digo, caray, ¿cómo que es el Hijo de Dios? A lo mejor me estoy metiendo en berenjenales. Y la esposa de Pilato le manda a decir, no tengas problemas con este hombre, he tenido sueños y no me han dejado dormir, estos sueños no me han dejado dormir con paz. No tengas problemas con este hombre. ¿Qué es lo que hace Pilato? Lo azota. Sin causa. Sin causa alguna lo manda a azotar y lo muestra. Aquí está, pues hombre. Y entonces le dicen, no. Crucifícale. Y entonces Pilato dice, bueno, ¿y este hombre de dónde es? De Galilea. Pues aquí está Herodes. Herodes gobierna Galilea. Mándenlo con Herodes. Dice, así ya me lavo las manos. No. Herodes quería conocer al Señor. Y Herodes estaba esperando que el Señor hiciera un pase mágico, ¿verdad? Y que saliera algún tumor por ahí, que se fuera el tumor y que una persona sanara. Herodes esperaba algo así. Pero el Señor guarda silencio, como cordero, dice el profeta. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo nunca he visto cómo muere un cordero, pero mi suegro, que hizo muchas barbacoas durante años, dice que el cordero no se queja.
El cordero solamente hace algunos gemidos, pero no se queja cuando lo están matando. Y vaya que mató muchos corderos, hizo muchas barbacoas. Bueno, Cristo no abre su boca. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Se burla de él, la gente se burla de él, inclinan la rodilla, le vendan los ojos, lo golpean, lo abofetean. Dice uno de los profetas que mesaban su barba. Mesar la barba significa que le jalaban la parte de vellosidad de la piel de las mejillas, se la jalaban con fiereza, con rudeza, con ira, con enojo, con saña. Y esto provoca un dolor intenso, intensísimo. Dice la Escritura también, uno de los profetas, que fue herido con mojicones. El mojicón es un golpe con puño cerrado. Consideren los soldados de Roma, acostumbrados a la guerra, deseosos de golpear algo, y con los puños cerrados golpear el rostro de nuestro amado Señor, y le escupen, y le coronan de espinas, y le ponen un manto rojo, y doblan las rodillas y le dicen: salve, Rey de los judíos, y le dan una caña como cetro, y lo regresan con Pilato. Y Pilato, no teniendo opción ante la presión del pueblo, decreta la muerte por crucifixión del Señor. Y Pilato hace algo para molestar a los judíos. Manda poner un letrero en la cruz que dice: Jesús, Rey de los judíos. Lo puso en latín, en hebreo y en griego. Gloria al Señor. El Señor ha venido a menos todavía. Está en una condición de humillación. Tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Permitió todo eso. Él le declara a Pedro, le dice: ¿no consideras que si yo orare a mi Padre, Él me daría 12 legiones de ángeles? Un solo ángel mató 185,000 soldados del ejército sirio. Un solo ángel en una noche. ¡Shum! ¡Vámonos! El ángel de la muerte en Egipto mató a todos los primogénitos en una noche. Y antes que amaneciera, Faraón ya estaba corriendo a todo Israel. Los egipcios decían: váyanse, váyanse, no sea que nos muramos todos. Un solo ángel, el ángel de la muerte, el ángel exterminador. Y he leído en el contexto de Éxodo que el ángel exterminador era Dios, el Padre. Tengo que confirmarlo. Pero un solo ángel mató un ejército de 185,000 soldados sirios. Un solo ángel. 12 legiones, multipliquen 12 por 3. Cuando digo 3,000 es más. 12 por 3,000. Habían destruido toda la creación. Pero Cristo no clamó al Padre para librarse. Cristo dijo: este es el cumplimiento de tu voluntad, Padre, heme aquí para cumplirla. Vamos a continuar este estudio la próxima semana, pero hemos visto ya 5 principios. El quinto tal vez le demos otro remache al clavo la próxima semana. Hemos visto: no tuvo por usurpación ser igual a Dios, se hizo nada, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló el Señor. Sobre este tema de la humillación tal vez redondeemos un poco más la idea la próxima semana. Vamos a parar ahí. Dios les bendiga. Amén.